Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que Moisés, tras recibir las instrucciones de Yahweh en la montaña, se dirigió a Egipto, con el peso de la gloria divina en su corazón. Y le dijo el Señor, cuando hayas hecho escapar a mi pueblo, me servirán en este monte. Éxodo 3:12. Con su hermano Aarón a su lado, se presentó ante los ancianos de Israel, proclamando las palabras que Dios le había otorgado. Los hombres temerosos de la opresión se llenaron de esperanza y creyeron en la promesa de liberación. Sin embargo, en el palacio del faraón, la arrogancia y la autosuficiencia se mantenían firmes como rocas. ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2, exclamó el faraón, burlándose de las palabras que resonaban desde el desierto. Su corazón se endureció, ignorando el poder del Creador. Con cada desafío que Moisés le presentaba, la sombra de la ira divina se acercaba cada vez más, como nubarrones oscuros antes de una tormenta. Entonces, Dios habló nuevamente a Moisés en la soledad de la noche. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus capataces. Pues conozco sus angustias. Éxodo 3:7. Moisés sintió el fuego de una misión que lo consumía, un llamado a liberar a su pueblo de la esclavitud y a demostrar que no hay otro Dios sino Yahweh. Moisés y Aarón se encontraron de nuevo frente al faraón, con la vara de Dios en la mano. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. Éxodo 5:1, proclamó a Aarón con voz de autoridad. Pero el faraón, lleno de rabia, ordenó que aumentaran los trabajos de los hebreos, pensando que así desalentaría su esperanza. Los israelitas, oyendo el nuevo edicto del faraón, murmuraron contra Moisés y Aarón, sintiendo la desilusión llenar sus corazones. El Señor te mire y te juzgue, pues nos has hecho odiosos ante el faraón y ante sus siervos. Éxodo 5:21. Pero en el silencio que siguió, Moisés volvió a clamar a Dios, sintiendo la presión del desánimo. ¿Por qué has hecho mal a este pueblo?, preguntó, sintiendo el peso de un liderazgo que parecía sombrío, y entonces, la voz de Yahweh resonó como el trueno entre las nubes. Ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte lo dejará ir, y con mano fuerte lo echará de su tierra. Éxodo 6:1. Era la declaración de una revelación divina. Aún había más que el Señor debía mostrar, y Moisés quedó anclado en la promesa. La gloria de Dios se manifestaría en medio de la desdicha. A medida que la sombra de la liberación se acercaba y el día del juicio de los dioses egipcios se aproximaba, Moisés se preparó para las señales y maravillas que causarán asombro. Y yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Éxodo 7:3. Así comienza el relato de la confrontación celestial entre el Dios de Israel y los poderosos ídolos de Egipto, donde se manifestará quién es verdaderamente el Señor. Mientras el viento soplaba con fuerza, y las aguas del Nilo empezaban a temblar, se levantaba la pregunta en el aire: ¿qué hará Dios ahora por su pueblo? El plan soberano de Yahweh comenzaba a desplegarse, la historia de la redención estaba por desatar un milagro transformador, y el eco de la gloria divina se preparaba para resonar en cada rincón de Egipto. ¿Sería el faraón capaz de reconocer la majestad de Dios? La respuesta a esta pregunta marcaría el destino no solo de Israel, sino de la misma tierra de Egipto, en lo que sería un testimonio eterno del poder del Altísimo. Y sucedió que al amanecer, Moisés y Aarón volvieron a presentarse ante el faraón, decididos a llevar el mensaje de Dios una vez más. La atmósfera estaba cargada de tensión, palpable en el silencio del palacio. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Éxodo 7:16, ordenó Moisés, su voz resonando como un estruendo en aquel lugar de opresión. El faraón, con su rostro endurecido y su corazón ciego, replicó con desdén: ¿qué milagros pueden convencerme de que obedeceré tu voz? Nadie ha hecho frente al poder de Egipto, y tú, Moisés, no eres más que un líder de esclavos.
Esa burla, un grito de desafío, encendió la ira de Dios, el cual había previsto este momento. Entonces, Dios instruyó a Moisés: toma tu vara y arroja delante de Faraón. Así, Moisés extendió su mano, y la vara se convirtió en serpiente, danzando con vida frente a los egipcios. Pero el Faraón, no sorprendido, llamó a sus magos y encantadores, quienes hicieron lo mismo. Las serpientes danzaron en un duelo mortal, pero el corazón del Faraón se endureció aún más al ver que la varita del Señor devoraba a las demás. Esto es un engaño, pensó el Faraón, convirtiendo su incredulidad en desafío, y el Señor habló de nuevo a Moisés: cuando el Faraón no te escuche, aférrate a mis palabras, porque yo daré poder a tus acciones y multiplicaré mis señales. Éxodo 7:3. Desde lo profundo del Nilo, Moisés alzó su vara, y las aguas se tornaron en sangre, un signo de juicio y desesperación. El río, fuente de vida, se convirtió en símbolo de muerte. El Faraón, incapaz de ignorar la señal manifiesta del poder de Dios, endureció aún más su corazón, rechazando lo divino que se desplegaba ante él. Con cada plaga que descendía sobre Egipto, ranas, mosquitos y langostas, el Dios de la tierra se desmoronaba, revelando la falsedad detrás de las ilusiones egipcias. ¿Acaso no ves, Faraón, que mi mano ha sido fuerte sobre ti? Resonó la voz de Moisés. Cada plaga era un juicio divino, un llamado a la conversión que el Faraón se negaba a escuchar. Los israelitas, mientras tanto, sufrieron en silencio, sus corazones divididos entre la angustia y la esperanza. ¿Dónde está el rescate, Señor? ¿Cuánto tiempo más habrá que sufrir? Clamaban en su interior, anhelando el día de su liberación, y entre tanto conflicto, el purificador fuego de Dios se encendía. Porque yo soy el Señor, y en ti haré grandes maravillas. Éxodo 7:3. Y así, en cada tormenta, cada plaga, el propósito de Dios se iba revelando, afirmando su soberanía, y en los días que siguieron, mientras las tormentas se desataban sobre Egipto, la multitud de israelitas clamaba y se unía en fervor, un corazón colectivo que anhelaba la libertad prometida. Fue entonces que un nuevo mensaje del cielo resonó: verás mi gloria, y llegará el día en que el Faraón se doblará ante mi voluntad. Éxodo 7:5. Y Moisés sintió un resurgimiento de fe en su ser. Aún en medio de la oscuridad, Dios estaba llevando a cabo su plan redentor. Mientras tanto, en las profundidades del palacio, el Faraón dormía, atrapado en sus pensamientos, sin saber que la próxima plaga traería consigo una señal que jamás olvidaría. ¿Qué hará Yahweh ahora? La liberación de su pueblo se acerca, y con ella, la revelación de un Dios que no puede ser ignorado. El tiempo de la confrontación llegaba, pues la espada de la soberanía divina estaba afilándose, lista para cortar las cadenas de la opresión y forjar el camino hacia la redención. Pronto, la historia de un pueblo sería transformada por el poder del Altísimo. Y sucedió que al tercer día, el cielo se oscureció y un viento fuerte comenzó a soplar sobre Egipto, llevando consigo el eco de la ira divina. Moisés volvió a presentarse ante el Faraón, y esta vez no solo su vara en mano, sino también el peso del sufrimiento del pueblo israelita en su corazón. Así dice el Señor: si no dejas ir a mi pueblo, mañana por esta hora haré llover langostas sobre tu tierra, cubrirán la vista de la tierra y comerán lo que quedó de lo que escapó de la gran plaga. Éxodo 10, 4-5, proclamó Moisés, su voz llena de un poder potente y temible. El Faraón, sintiendo el frío recorriendo su piel, desestimó la advertencia. ¿De veras piensas que estoy asustado por tus amenazas? Los dioses de Egipto son fuertes y no permitiré que un pueblo de esclavos me maneje. Su arrogancia resonó en el aire como un eco vacío, desafiando la soberanía de Dios. Entonces, Moisés, con fervor, levantó su vara hacia los cielos, y una oscuridad profunda cubrió Egipto. Se oyó un susurro entre la multitud, y los israelitas miraron al cielo con miedo y expectativa, reconociendo que la mano de Dios estaba poderosa sobre aquellos que se opusieron a su voluntad. En el palacio, el Faraón comenzó a sentir la presión, el clima en su reino cambiaba. ¿Hasta dónde llegarás, Moisés?
Puedes traer plagas y dolencias, pero tus palabras son solo el murmullo de un líder impotente, ripostó, mirando por la ventana hacia los tejados alados que se agitaban por el viento. Al caer la noche, el aire se llenó de un horrible silencio. Y entonces, como un mar de desolación, las langostas descendieron. Eran una plaga que cubría la tierra como un manto, arrasando todo a su paso. La esperanza se desvanecía en los corazones de los egipcios, quienes comenzaron a ver su comida devorada ante sus ojos. Clama a tu Dios, Faraón. El que puede retirar esta plaga, exclamaron unos, mientras otros buscaban refugio a su alrededor. Los corazones en Egipto se llenaron de temor, y el faraón, sintiendo la intensidad de su sufrimiento, envió a llamar a Moisés. Así, Moisés se presentó ante su majestad. Has visto mi poder, haré esto para que reconozcas que no hay otro como el Señor en toda la tierra. Éxodo 9:14. Concluyó que debía haber un cambio. La soberanía divina estaba ahora, no solo a la vista, sino en la mente de aquellos que dudaban. El faraón, con verdades a la vista y corazón lleno de angustia, proclamó: he pecado. Perdona, y clama a tu Dios para que retire esta plaga. Pero Moisés, en su sabiduría, sabía que el corazón del faraón nuevamente se endurecería, pues así estaba escrito. La respuesta de Dios fue dolorosa y profunda: aún te dejaré en este estado, para que conozcan a través de ti que yo soy el Señor. Éxodo 10:1. El faraón se devolvió hacia su trono, paralizado por su ego y obstinación, y así, entre la noche oscura y las langostas devoradoras, el pueblo de Israel miraba hacia Moisés, esperando una señal, un milagro, la redención prometida. ¿Sería esta la última plaga que los llevaría a la libertad? En su interior resonaba la promesa de Dios, y la esperanza ardía como un fuego divino que no podría ser apagado. ¡Ay de Egipto!, se oyó en un susurro entre las filas de los israelitas. La verdad se acerca, y con ella, el cumplimiento del pacto de Dios. Así, la revelación se cernía sobre ellos, y la última plaga aguardaba en la sombra, que sus ídolos cederían ante el único Dios verdadero, y el liberador del pueblo israelita se acercaba a su destino divino. Pronto, la deuda del pecado sería saldada, y la gloria de Dios sería manifestada de maneras que no podían imaginar. El siguiente día, una nueva oscuridad descendió sobre Egipto. Las langostas habían devorado lo que quedaba, dejando tras de sí únicamente desolación y tristeza. Moisés, guiado por el Espíritu del Altísimo, se preparó una vez más para confrontar al faraón. La advertencia que traía de parte del Señor era clara y urgente: así dice el Señor, mañana, a esta misma hora, yo enviaré la última plaga sobre Egipto. Éxodo 11:4. El faraón, con su corazón embotado por la arrogancia, ignoró las advertencias. Tus palabras son vacías, Moisés. Te prohíbo que vuelvas a mí, exclamó con ira, sin entender que la soberanía de Dios se manifestaría con una fuerza inquebrantable. Pero justo cuando el faraón se desentendía del mensaje de advertencia, un temor reverente cruzó por el corazón de los egipcios. Las reverberaciones del juicio divino se sentían en cada rincón del país. Las criaturas que quedaban se ocultaban, los hombres hablaban en voz baja, y las mujeres temían lo que vendría. La atmósfera estaba cargada de vestigios de un poder sobrenatural que estaba por desatarse. Moisés, sintiendo el peso de la misión que le había sido encomendada, se dirigió a los israelitas. El tiempo de nuestra liberación se acerca. Cada hogar marcará la entrada con sangre del cordero, para que el ángel de la muerte pase de largo. Éxodo 12:13, anunció, dejando que la solemne esperanza se apoderara de ellos. Así dice el Señor: este será un sacrificio para recordarles mi fidelidad y poder. Las voces de los israelitas se alzaron en estallidos de alabanza. A pesar de la angustia, una chispa de fe comenzó a encenderse en sus corazones. Sabían que las promesas de Dios nunca fallan. Había un clamor palpable por la salvación, y muchos creían que la intervención divina estaba al umbral. En el palacio, la desesperación comenzó a apoderarse del faraón. Llévenme a Moisés, ordenó,
ansioso por revertir el destino marcado. Pero ya era tarde, la decisión del Creador estaba en marcha. En su necedad, el faraón no comprendía que su resistencia lo alejaría más del cumplimiento del propósito eterno de Dios. Mientras tanto, Moisés, en su unidad con el pueblo de Israel, comenzó a preparar el sacrificio como el Señor había ordenado. Las familias se reunían, un liderazgo resplandecía entre ellos, y la voz de Dios retumbaba en cada hogar al recordar las palabras de la entrega. Al caer la noche, el aire se volvió espeso con la expectación del milagro. Las sombras se alargaban y la luna parecía ocultar su rostro ante lo que estaba por suceder. El ángel de la muerte, cumpliendo la orden del Señor, se preparaba para cruzar las tierras de Egipto. Aquellos que no marcaran sus puertas con la sangre del Cordero experimentarían la amarga realidad del juicio divino, y así, un fuego santo de expectativa iluminaba las almas de los israelitas. Mientras un susurro resonaba en sus corazones: el sacrificio traerá vida, el dolor dará paso a la libertad. El momento se acercaba, el plan divino comenzaba a revelarse en toda su gloria, y en la penumbra desoladora de Egipto, se susurraba en un lenguaje antiguo y familiar. El día de la redención está a la puerta, y en el derramamiento de sangre encontrará el ecosistema de una nueva vida. ¿Quién podía imaginar que el sacrificio del Cordero marcaría el comienzo de una nueva identidad? El camino hacia la libertad no solo sería sobre su salida de Egipto, sino también la señal de la esperanza eterna que se avecinaba en el tiempo divino. La noche de la última y decisiva plaga llegó, envolviendo a Egipto en un silencio abrumador. Las estrellas, como testigos distantes y mudos, presenciaban el desenlace de un enfrentamiento cósmico entre el Dios de Israel y los ídolos de Egipto. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y los corazones de los israelitas latían con ansiedad y reverencia ante lo que estaba por suceder. Moisés, fortalecido por la promesa del Señor, se encontraba al frente de su pueblo. Esta noche, el ángel de la muerte pasará sobre la tierra, dijo con voz clara, resonando entre los hogares. Pero nosotros somos el pueblo elegido. Debemos colocar la sangre del Cordero en nuestros dinteles, para que el juicio no toque nuestras puertas. Éxodo 12:7. Cada palabra era un recordatorio de la fidelidad de Dios, cada instrucción una garantía de protección. Mientras tanto, en el palacio del faraón, la atmósfera era de desesperación. Las súplicas de los consejeros se perdían en la entremezcla de miedo e incredulidad. Ya no es tiempo de juegos, gran faraón, exclamó uno de los sabios, agitando sus manos con desesperación. El Dios de Moisés es más fuerte que todos nuestros dioses. Su juicio se acerca, no podemos resistirlo. Sin embargo, el faraón, llevándose la mano a la cabeza en signo de frustración, exclamó con furia: no le temo. Esta vez, haré que se cumpla mi voluntad. En medio de este clamor, las familias israelitas se preparaban para la cena pascual, siguiendo las instrucciones divinas. Un aroma especial llenaba sus hogares, la mezcla de hierbas amargas y el cordero asado, un recordatorio del sufrimiento y la inminente liberación, impregnaba el aire. El pueblo se unió en adoración, elevando cánticos de esperanza. El Señor nos librará de la mano poderosa de Egipto, resonaron en sus labios, creando un tapiz de fe que se entrelazaba con la promesa de salvación. La noche avanzaba, y cuando el reloj marcó la medianoche, un silencio sepulcral cayó sobre Egipto. De repente, un grito desgarrador surgió entre los egipcios. Aquellos que no habían obedecido la orden divina, aquellos que habían ignorado el llamado a la fe, comenzaron a perder a sus primogénitos. El lamento se transformó en un eco de horror, un sonido inconfundible que rasgaba el velo de la noche. ¿Qué ha pasado?, gritaron, desesperados. Mientras tanto, el ángel de la muerte, enviado por el Señor de los ejércitos, pasó de casa en casa, marcando la diferencia entre el pueblo de Dios y el faraón endurecido. En cada hogar donde la sangre del Cordero se había utilizado, había paz y protección. Allí residía la vida, el cumplimiento de una promesa sagrada.
En cambio, en los hogares egipcios, la muerte dejaba su huella imborrable. El faraón, abrumado por la tragedia que había caído sobre su reino, se vista de impotencia. La fuerza de Dios había quebrantado todo ídolo, y su obstinación lo había conducido a la ruina. «Llévenme a Moisés», clamó, las lágrimas brotando de sus ojos. «Dejen ir a los hebreos. Que se vayan de mi tierra». Pero la decisión del Señor ya estaba cumplida, y así, en un giro irreversible del destino, el pueblo de Israel se preparaba para salir de Egipto. «Nuestra libertad ha llegado», proclamó Moisés, mientras la noche se iluminaba con esperanza. Antes de partir, el Señor susurró a su pueblo: «Recuerden esta noche, será un signo eterno. Cada año celebraréis la Pascua, recordando cómo fui fiel a mi pacto. Yo soy el Dios que redime y salva». Éxodo 12:14, y en el silencio profundo que siguió, una revelación divina colmaba el aire. La sangre del Cordero Salvador no solo es un símbolo de liberación temporal, sino profecía de una redención eterna que vendrá a través de un sacrificio mayor. La narrativa de la gracia, que apenas comenzaba en Egipto, se preparaba para desenlazarse a través del tiempo, revelando el propósito divino de redención que traspasaría todas las generaciones. La mañana siguiente se asomó entre nubarrones de llanto y tristeza en Egipto, mientras el pueblo israelita se preparaba para su anhelada liberación. Moisés, acompañado por Aarón, reunió a los ancianos de Israel en medio del clamor de sus hermanos. «Ahora es el momento», proclamó con voz firme, «el Señor nos ha ordenado marchar hacia la tierra prometida, un lugar donde fluyen leche y miel». Éxodo 3:17. Los israelitas, aún en shock por la noche oscura que había traído la muerte entre los egipcios, comenzaron a agruparse. Con las manos llenas de provisiones, llevaban consigo no solo los bienes que habían recuperado de sus opresores, sino también la esperanza renovada de un futuro en libertad. Mientras el pueblo de Israel se preparaba, el faraón, abrumado por la muerte en su casa y la tragedia que había golpeado a su nación, llamó nuevamente a sus consejeros. «¿Quién se atreve a oponerse a la voluntad de los dioses de Egipto?», clamó, su voz convertida en un eco de rabia y desesperación. «Ellos nos han fallado y de nada han servido nuestros sacrificios. Debemos actuar rápidamente, o el Dios de Israel nos encontrará listos para ser destruidos». Las palabras del faraón eran un reflejo de su corazón endurecido, incapaz de reconocer la magnificencia del Dios verdadero. En medio de este caos, se dio el mandato divino: «Los israelitas deben marchar en la noche y tomar con ellos cuantas riquezas puedan cargar. No solo saldrán libres, sino que también recibirán la herencia de los opresores». Éxodo 3, 21-22. Así, el pueblo salió en una masa, dejando atrás el lamento egipcio que ahora dominaba. Con el camino abierto ante ellos, Moisés lideró a la multitud hacia el desierto, confiando en la guía del Señor. El sol desnudó su brillante luz, mientras una nube de presencia divina los cubría a todos en su avance. Aquellos que habían conocido el sufrimiento de la esclavitud ahora eran un pueblo redimido, caminando hacia un destino que el Señor mismo había preparado. «¿Qué ocurre aquí?», exclamó uno de los egipcios al verlos partir. «No les dejes ir. Deténlos antes de que sea demasiado tarde». El faraón, cegado por su furia, decidió enviar su ejército tras los hebreos. «Rápido, enséñales el poder de los dioses de Egipto», ordenó, su voz ahogada por el clamor de la confusión. «No debe existir un solo hebreo que escape de nuestras garras». Los carros y caballos despegaron en pos de los israelitas, levantando el polvo en el camino, pero Moisés, con fe inquebrantable, levantó su vara y la mar se abrió ante la multitud. «Temed no, permaneced firmes, veréis la salvación que el Señor hará hoy». Éxodo 14:13. La creación misma obedecía al Creador, y el pueblo pasó en seco entre las aguas, mientras los egipcios se acercaban, llenos de dudas. La tensión en el aire era palpable, cada paso resonando con la certeza de que la redención estaba a la vuelta. Pero Dios había preparado otra sorpresa para los que se oponían a su plan.
Cuando los egipcios se adentraron en el camino seco, las aguas comenzaron a cerrarse, cumpliendo el juicio divino. El Señor mandó que el mar regresara a su lugar, sepultando a los que habían querido retener a su pueblo. Con el estruendo del mar y el clamor de los dioses caídos, Israel emergió del otro lado, victorioso y libre. Cantaré al Señor, porque se ha altamente exaltado, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1, proclamaron en unidad, su canto resonando en el desierto. Sin embargo, mientras ellos celebraban, la voz del Altísimo susurró a Moisés: este es solo el comienzo de mi obra. La tierra prometida será un símbolo de mi fidelidad, pero recuerda, solo a través de la rivalidad con el mal, se revelará la eternidad. Y así, en medio de su triunfo, la historia de salvación se abría, dejando entrever el sacrificio que había de venir, un nuevo pacto que definiría el corazón de la humanidad. La sombra de la cruz y el resplandor de la redención se preparaban para entrelazarse en el tiempo, invitando a las generaciones a unirse al canto de liberación, que reverberaría en los siglos. Mientras el eco del canto de Israel se desvanecía en el vasto desierto, la atmósfera se tornó densa, cargada de un silencio expectante. Moisés se volvió hacia la multitud, el rostro iluminado por el brillo divino que lo había guiado. Recordemos las palabras del Señor, comentó con firmeza. Seremos un pueblo consagrado para Él, y es imperativo que guardemos sus instrucciones. Éxodo 19:5. Sin embargo, el camino hacia la tierra prometida no estaba sin desafíos. A medida que los días se convertían en semanas, la escasez de agua y alimentos empezó a surgir entre el pueblo. Sus corazones, alguna vez llenos de esperanza, comenzaron a vacilar. ¿Acaso hay en Egipto no pan o agua para que muramos aquí en este desierto?, clamaron algunos, reviviendo en sus almas el recuerdo de las ollas de carne que disfrutaban bajo el yugo de sus opresores. Moisés ascendió al monte Horeb, buscando la dirección divina. En la soledad de la montaña, la gloria del Señor descendió como un fuego abrasador en una zarza que ardía, pero no se consumía. Desde la zarza, la voz eterna y poderosa resonó: he escuchado el lamento de mi pueblo. El desierto no es su fin, sino el inicio de su transformación. De aquí les guiaré hacia el maná que viene del cielo. Éxodo 16:4. El día siguiente, al amanecer, una extraña sustancia blanca cubría el suelo. Los israelitas, perplejos, preguntaron: ¿qué es esto? Y Moisés les respondió: este es el pan que el Señor os da para comer. Éxodo 16:15. Una provisión que no solo alimentaría sus cuerpos, sino que también era un recordatorio de la fidelidad inquebrantable del Altísimo, un testamento de su poder para satisfacer todas las necesidades. Así, día tras día, el maná descendía del cielo, y el pueblo, al principio maravillado, comenzó a quejarse de su monotonía. Deseamos carne, protestaron, añorando las comidas de Egipto. Con cada queja, el corazón de Moisés se desgastaba, sintiendo el peso de su llamado. ¿Por qué claman contra mí? Es Dios quien les sustenta, exclamó, su voz resonando con impotencia y fe. En respuesta a su descontento, el Señor mostró su gloria de otra manera. Les enviaré carne para que coman, hasta que les colme y sepan que no es el hombre quien vivifica, sino mi palabra. Deuteronomio 8:3. Y así, una bandada de codornices cubrió el campamento, y el pueblo, lleno de alegría y sorpresa, se agolpó para recoger la provisión. Mientras las necesidades eran satisfechas, algo más profundo estaba transformándose en el corazón del pueblo. La esencia de la adoración comenzaba a florecer, y a medida que tocaban la trompeta en celebración, recordaban que su liberación no era solo física, sino espiritual. Este camino que Dios les había trazado era para forjar su identidad como nación santa y establecer un pacto eterno, pero en el horizonte, la sombra del desafío persistía. Mientras Moisés recibía las leyes divinas en el monte, el pueblo giró su mirada hacia el oro que tenían entre sus riquezas. Hagamos dioses que nos guíen, clamaron, añorando la seguridad de un ídolo que pudieran ver. El corazón del pueblo aún luchaba con los ecos de sus cadenas,
temiendo lo desconocido, desde la cima del monte, el Señor advirtió a Moisés, baja rápidamente, porque tu pueblo se ha corrompido. Éxodo 32, 7. Así, en un acto de desesperación, Dios se preparaba para demostrar la seriedad de su pacto, mientras el pueblo se distanciaba de la verdad. La ira del Señor se encendería y sería un juicio severo sobre aquellos que buscaron reemplazar su gloria por lo efímero. El camino de la redención, lleno de pruebas y de gracia, estaba por revelarse en toda su plenitud. Y en medio de esta iniquidad, un nuevo pacto se perfilaba, apuntando hacia un propósito divino eterno. Las desobediencias del hombre no impedirán la obra que he comenzado, dijo el Señor, preparando el corazón de su pueblo para lo que había de venir. Así, el pueblo de Israel se encontraba en un punto de inflexión, enfrentándose al desafío de elegir entre el oro de Egipto o la gloria del Altísimo. La historia de su redención aún no había terminado, y la narrativa divina se desplegaría revelando la verdadera naturaleza del sacrificio y la relación entre el Creador y su creación. ¿Podrán mantenerse firmes en medio de las dificultades o cederán a la tentación de lo que sus ojos pueden ver? La respuesta estaba a punto de ser revelada, mientras el plan soberano de Dios se acercaba a otro asombroso desenlace en su viaje espiritual. Mientras Moisés descendía del monte, las palabras de Dios resonaban en su corazón como un eco sagrado: baja rápidamente, porque tu pueblo se ha corrompido. Éxodo 32, 7. Cada paso que daba hacia el campamento lo llenaba de una creciente ansiedad. Su espíritu ardía con el peso de la revelación divina. Las sentencias de juicio que se avecinaban no solo afectarían su liderazgo, sino la existencia misma de la nación que había sido llamada a ser luz entre las naciones. Al llegar, el tumulto del pueblo era ensordecedor. Con los ojos fijos en la imagen dorada del becerro, sus corazones latían al unísono, incapaces de discernir la presencia del verdadero Dios que había liberado a sus antepasados. ¿Por qué han dado vuelta tan pronto del camino que el Señor les había mandado?, exclamó Moisés, su voz temblando de ira y dolor. ¿Acaso no recuerdan las maravillas que hizo entre ustedes? Éxodo 32, 8. El ambiente se tornó pesado con el aire de la manipulación y la trampa del enemigo. Mientras Moisés rompía las tablas de la ley, una sombra se deslizó sobre el campamento. La ira de Dios era un fuego consumidor que no podía ser ignorado. Dice la Escritura que, al ver el pecado del pueblo, Moisés se sintió como un mediador en el abismo entre la justicia divina y la compasión de su pueblo. Si perdonas el pecado de este pueblo, yo te ruego que me borres también a mí de tu libro que has escrito. Éxodo 32 horas y 32 minutos, dijo Moisés, buscando ante Dios un camino de redención para su gente. Al que yo borraré, lo borraré, replicó el Señor con firmeza. Pero dirígete a tu pueblo y háblales de sus caminos, porque el día de su juicio se aproxima. Éxodo 32, 33-34. La respuesta de Dios llenó a Moisés de una mezcla de temor y urgencia. Sabía que debía actuar, no con ira, sino con la sabiduría que solo proviene del Altísimo. Así, la voz de Dios resonaría nuevamente en el campamento, no solo como juicio, sino como un llamado a la verdadera adoración. Yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 2-3. Las instrucciones que Moisés debía impartir eran más que mandamientos, eran la revelación de la única senda a seguir. El pueblo, comprendiendo gradualmente el pecado de su corazón, comenzó a inquietarse. ¿Qué haremos ahora, Moisés? Todos los dioses de Egipto parecen más seguros que el Dios invisible que nos guía en la tormenta del desierto, murmuraban. La desesperación y la culpa se convertían en un lamento, un reconocimiento de su vulnerabilidad en la presencia del Santo. Moisés, invocado por el Espíritu, les habló con claridad: se ha levantado un juicio, pero el amor de Dios es más grande aún que nuestras transgresiones. El sacrificio aún no ha terminado. La misma tierra que ustedes añoran, es una promesa que se acerque, y un nuevo pacto se establecerá entre nosotros. Éxodo 34 horas y 10 minutos. Sus palabras resonaron en las almas de los que estaban dispuestos a escuchar.
La transformación estaba en las manos del Creador, quien anhelaba reconciliarlos. Mientras el pueblo comenzaba a humillarse en asamblea, el Señor, en su infinita gracia, ofrecía una oportunidad para que se volvieran a Él y renovaran su pacto. Les dijo: yo haré maravillas que nunca antes habías visto, y expondré la futilidad de los dioses de Egipto ante el mundo. Éxodo 34 horas y 10 minutos. Una nueva mañana llegaría, y el maná, mencionando aquel milagro del juicio, sería también el símbolo de restauración. En esta situación de desolación, el plan divino estaba llenándose de esperanza. Y así, la historia de redención continuaba, revelando un sorprendente propósito de Dios que aún no había sido plenamente manifestado, porque yo cumpliré cada promesa, y aún en el juicio, mi amor prevalecerá. El pueblo, ahora sumido en la expectativa, aguardaba un nuevo comienzo. ¿Qué señales traería el cielo? ¿Qué milagros haría el Dios que tanto les amaba, incluso a través del juicio? La respuesta se acercaba, ya que el camino hacia la restauración estaba trazado en los cielos, prometiendo un encuentro divino que cambiaría sus corazones para siempre. Y así, en el desierto, mientras el pueblo se adentraba en un nuevo capítulo de su existencia, la gracia y la justicia de Dios fluctuaban en el aire como el viento cálido del ocaso. Moisés, guiado por la soberana mano de Dios, ascendió nuevamente al monte, donde la presencia divina envolvió la cima en nubes de gloria. Era el lugar donde las tablas de la ley habían sido dadas, y allí, su llamado se renovó. He aquí que hago un pacto nuevo con ustedes, escuchó, y estas palabras resonaron en su ser como un canto celestial, pero el pueblo, todavía en su fragilidad, luchaba entre la esperanza y la desconfianza. Habían sido testigos de milagros, pero los ecos del pasado seguían resonando. ¿Acaso salimos de Egipto solo para morir aquí?, murmuraban algunos, sintiendo el peso de su historia de sufrimiento y la incertidumbre de un futuro. Moisés, sintiendo la presión del descontento colectivo, intercedía ante el Señor. La voz de Dios le habló con firmeza. Levántate, Moisés, y háblales de la tierra que les prometí. Recuerden mis maravillas pasadas y sepan que yo soy un Dios que cumple cada promesa. Al escuchar esto, Moisés descendió del monte, no solo con las tablas de la ley, sino también con la certeza de que Dios, en su infinita misericordia, los había llamado a ser un pueblo especial, un reflejo de su gloria en medio del mundo. Al reunir a los israelitas, les recordó el propósito divino. El tiempo de nuestra liberación no es solo físico, sino espiritual. Seremos un pueblo que adora a Yahweh en espíritu y verdad. Sus palabras calaron hondo en los corazones, y muchos comenzaron a reconocer la grandeza de lo que Dios planeaba hacer. Con renovado fervor, el pueblo decidió seguir adelante. Tras días de travesía, comenzaron a llegar al umbral de la tierra prometida. Las promesas de Dios se acercaban, y ante ellos se extendían ríos y montañas de abundancia. Sin embargo, la llegada a este nuevo hogar no estaba exenta de desafíos. Tuvieron que enfrentarse a los habitantes que ocupaban la tierra, quienes se erguían con estatus y fuerza ante ellos. No temáis. Somos el pueblo de Dios, un pueblo que ha sido liberado de la esclavitud, exclamó Moisés con voz potente. Él ha prometido entregar la tierra en nuestras manos, y aunque el camino sea espinoso y lleno de pruebas, con él podemos conquistar lo que nos ha sido prometido. Esta proclamación unió nuevamente al pueblo, la fe brotó como un manantial en medio del desierto, y sucedió que al llegar a Jericó, la ciudad amurallada que se alzaba como un gigante ante ellos, el temor se apoderó de algunos, pues parecían insuperables. Pero Dios, en su fiel lealtad y poder, instruyó a Moisés sobre la imagen que debían presentar. Marchen alrededor de la ciudad una vez al día, y en el séptimo día, griten, pues yo entregaré esta ciudad en sus manos. Josué 6, 3-5. La obediencia a Dios sería la clave para su victoria, resonando en cada rincón de su testimonio. Así lo hicieron, uniendo sus voces y su fe en un poderoso grito de victoria.
Cuando el séptimo día llegó, la ciudad resonó con las trompetas y gritos de alabanza, y las murallas de Jericó cayeron como un castillo de naipes. El Señor ha entregado nuestras promesas, clamaron, llenos de asombro y gratitud. Era un testimonio del cumplimiento de la promesa de redención, y su fe se reafirmó una vez más. En ese momento, Moisés comprendió que la historia del pueblo de Israel no solo era la de una nación liberada de la esclavitud, sino la de un corazón transformado por el amor de Dios. Más allá de conquistas territoriales, lo que verdaderamente habrían de evitar era la presencia de Dios con ellos, prosiguiendo como un pueblo llamado a ser luz para las naciones, como se les había prometido. La sombra de las antiguas cadenas se desvaneció. El pueblo comenzó a celebrar la pasión en la tierra que fluía con leche y miel, recordando cómo Dios había sido fiel en cada paso del camino. Sus corazones estaban ahora en armonía con el plan divino revelado a través de sus años. En la penuria, mientras tanto, el eco del antiguo pacto se escuchaba aún en el aire: Dios es el que salva y redime, y nueva alianza empezaba a tomar forma, señalando hacia un futuro mayor que se cumpliría en los días venideros. Así, la historia de la liberación se convertía en una historia de legado, donde la luz y la gracia reinaban, y con sus corazones alineados en adoración, el pueblo hacia el futuro se preparaba para seguir a su Dios, quien les había prometido un amor duradero, porque serán mi pueblo y yo seré su Dios. Éxodo 6:7. Esta nueva identidad marcaba el destino no solo de una nación, sino de toda la humanidad, y la esperanza de un futuro glorioso seguía resonando en cada rincón del desierto, esperando su cumplimiento. Ahora que esta maravillosa historia de redención y liberación ha llegado a su fin, te invitamos a ser parte de este viaje a través de la historia bíblica. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que exaltan la gloria de Dios y su plan perfecto. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y así, juntos, llevar la luz de estas enseñanzas a más personas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la unión de fe y obediencia puede conducir a grandes victorias. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la comunidad que celebra las maravillas de nuestro Dios. No esperes ni un segundo más.